de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. San Juan capítulo 7, versículo 10 en adelante. Leo las palabras. El Evangelio según la porción que Dios le dio al apóstol Juan, discípulo amado, hijo de Zebedeo. En el verso 10 en adelante. Dice así, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y él dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondiendo la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe al hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Amén. Levanta tu mano al cielo y dígale al Señor en esta hora que le envíe esa palabra. Padre, envíame esta palabra, que venga del cielo a mi corazón. Revélame la Padre, muéstrate en ella. Heme aquí, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma. Háblame, Señor. Muéstrate, Señor. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La palabra de Dios. Hoy reunido en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Bueno, ha habido y habrá siempre, dice la Biblia, los dos espíritus estarán el uno contra el otro. Desde un principio salió el espíritu bueno y el malo. Estaba el árbol de la vida y el árbol híbrido, el árbol mezclado del conocimiento del bien y del mal. Y salieron los unos y los otros caminando. Así que hay un paralelismo en la tierra, en el mundo, verdaderos y falsos, vi verdadera, vi falsa, buenos y malos, justo e injusto, trigo y cizaña. Y la Biblia lo relata a lo largo, a lo ancho de toda la historia de Dios en sus hombres, en su mujer, en su pueblo, cómo ha habido esta discordia, este problema entre los que dicen ser de Dios. A algunos le parece así, a otros le parece asao, de tal manera que esto ha traído mucha confrontación entre el pueblo, mucha confusión. Cuando viene el hombre de Dios, el verdadero, la Biblia dice que no le ven, no le pueden ver. Porque esto no es del que quiere, no es del fuerte, no es del rápido, no es del valiente, no es del sabio de este mundo, es del que el Señor tiene misericordia.
Y nosotros debemos aprender a mirar con los ojos de Dios, que está escrito de esta manera. Tiene que venir de la manera que está escrito. Se hará de la manera que yo he pensado, será confirmado como yo lo he determinado. El Señor pensó, conoció, dice la Biblia, a los suyos antes que nacieran, antes que se formaran en el vientre de su madre. Elegidos en Él, escogido en Él, ¿verdad? Entonces la salvación es elección, es electiva. Hubo un preordenamiento, predestinado, preordenó a los que antes conoció. Entonces dice que Él llamó y justificó y también glorificó. Entonces hay seguridad en los salvos. Hay seguridad. Porque no depende de ti, no depende de mí, de nosotros, depende del Señor. ¿Verdad? Depende del Señor. Así que si Dios te salvó allá, tú serás salvo. No habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, tú necesitas una seguridad, algo que te garantice que tú estuviste allá, fuiste antes de los tiempos, que fuiste escogido en Él, que Dios te vio, que tú eras llamado, pero eres escogido, apartado, santificado, y también era lleno. Tú necesitas algo que te asegure, que te dé garantía, porque tú no puedes vivir a la aventura. Todo te es lícito, mas todo no te edifica. Todo te es lícito, mas todo no te conviene. Tú necesitas tener seguridad de que tuviste allá, y que saliste de allá y allá vas a volver, porque saliste de Dios, y de Dios, como saliste, a Dios volverá. ¿Ve? Que tú eras un pensamiento de Dios, fuiste un pensamiento allá, se materializó ese pensamiento y se perfeccionó Dios en su pensamiento que tuvo allá en ti, aquí en esta tierra, y alcanzaste aquí la perfección. Tú necesitas, yo necesito, nosotros todos necesitamos seguridad. Por tanto, si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Porque aquí está la palabra: pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces estamos nosotros poniendo interés, o estamos desinteresados de este asunto. Procurad vuestra salvación con temor y temblor, poniendo interés en las cosas que hemos oído. No sea pues que nos descuidemos, nos echemos por ahí, como dice un pelón en algunas de las sagradas escrituras. Por eso es que no te puedes confiar sin antes tener la seguridad por las escrituras. No le crea tu espíritu, no viva de apariencia. Es de poner interés en las cosas que has oído. Porque dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces el Señor manda: esfuérzate, sé valiente, cobra ánimo. ¿Qué dice? Escudriña las escrituras, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Porque hay camino que al hombre le parece ser camino de vida, pero al final es camino de muerte. Y en aquel día dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice milagros, profeticé. Señor, en nuestras plazas enseñaste, nos visitaste, vimos tus maravillas, recibimos de tus bendiciones. Y el Señor dirá: yo nunca os conocí. Por eso es que, hermano, debemos poner interés en lo que hemos oído.
La Biblia dice que Cristo tiene altura, anchura y profundidad. Y está aquí en el libro de los Efesios, cuando nos habla sobre el misterio. Y en verdad el Señor quiere que tú y yo comprendamos con todo lo santo. Dice la Biblia. Vamos a leerlo del capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de en quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, dice, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que, arraigado y cimentado en el amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ve? Entonces, es toda, porque no vivirá de un poquito el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo oraba, ¿verdad? Porque sabía que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios no despreciará un corazón contrito y humillado ante Él. Entonces oraba ¿para qué? Para que Dios fortaleciera a los hermanos en el espíritu, en el hombre interior. Y para que Cristo habitara por la fe en sus corazones y se arraigaran, se cimentaran en el amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No es jactancioso, no se irrita, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, nunca deja de ser, permanece para siempre. Sabiendo que la doctrina de Cristo es el amor. La doctrina de Cristo. Dice que si alguno, cuando Pablo escribe a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, se ha desviado. ¿Ve? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. A la piedad, a la santidad, a la justicia, a devoción, a entrega, a dedicación. ¿Ve? Obediencia a la palabra. Entregado, viviendo para los demás. Viviendo para servir. Sirviendo con alegría, con entrega, con pasión. Eso es la piedad. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la justicia, a la entrega, a la pasión por vivir para los demás en obediencia a la palabra, porque el Señor vino a vivir, dice la palabra, y cuando vino a vivir la palabra, Él vivió una vida piadosa. Amén. Sirviendo a los demás, amando a vuestros enemigos, orad por los que maldicen, ¿verdad? Hace bien el que hace mal, dijo el Señor. Te golpean aquí, pon la otra. Te quitan la capa, déjale también la túnica. Te obligan en una milla, anda dos. ¿Ve? El que te pide, dale, no se lo niegue. ¿Quieres ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto? Vende lo que tienes, reparte a los pobres y toma tu cruz y ven y sigue. Eso es piedad. Amén. Si alguno no vive conforme a la piedad, ¿verdad? A las sanas palabras, a las sanas enseñanzas. Por eso el Señor dijo que si alguno quiere conocer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, que mire bien que su doctrina, su enseñanza, su manera, su forma, le daba a conocer lo que Él predicaba. Porque Él no predicaba solamente de verbos, sino que Él tenía una predicación de hecho, de obra. Vosotros sois la carta leída, epístola viviente, leída por todo el mundo. Aquí en el libro de San Juan dice que cuando Jesús presentado casi Pilato, le pregunta, mira, ¿eres tú? ¿Quieres, como dice Pilato, interroga sobre la vida del Señor? Entonces la Biblia dice que
¿Por qué tú me preguntas? Dijo el Señor. ¿Por qué tú me preguntas sobre mi doctrina? Pregúntale al pueblo. Pregúntale al pueblo. Dice, ¿por qué? Porque yo he predicado, dijo el Señor, constantemente, y el pueblo sabe lo que yo he predicado. ¿Ve? Entonces pregúntale al pueblo, porque ellos son testigos. Porque la predicación o la doctrina de Jesucristo no se basó solamente en verbo, sino en hechos, en realidades. Y eso debe ser la vida piadosa que tú, que yo, que nosotros profesamos. No solamente es algo de verbo, son realidades. Aquí está el capítulo 18, arresto de Jesús. Entonces, había una realidad vivida en la vida de Jesucristo que daba a conocer su doctrina. Por eso él dijo, la doctrina que yo hablo, o lo que yo enseño, lo que yo vivo, no es mía, es del que me envió. Mi doctrina no es mía, porque él estaba viviendo conforme a lo que estaba escrito. Amén. No he venido a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. No he venido a cambiar, a quebrantar. No traigo otra doctrina nueva, sino la misma, porque él lo que estaba era cumpliendo lo que estaba escrito. Igualmente usted, yo, nosotros tenemos que cumplir lo que está escrito. Y cuando tú y yo cumplimos lo que está escrito, tu doctrina no es nueva, es la que está escrita. ¿Ve? Y la doctrina que tú vives debe ser la doctrina aprobada por Dios, porque es la doctrina de la Escritura. No es otra, es la misma que está teniendo cumplimiento en ti y en mí. Entonces hoy es para nosotros también llamarnos a reflexión. ¿Hemos puesto interés en las cosas que hemos oído? Porque dice la Biblia que para este tiempo, en los postreros días, algunos apostastarán, abandonarán, se desviarán de la verdadera fe, de la verdadera enseñanza. El Espíritu dice claramente, Jesús mismo lo habló en Mateo 24, Marcos 13, cómo vendrían estos espíritus. Lucas 17, 20, vendrán en aquel día. El reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni te dirán helo aquí, helo allá, porque está entre vosotros. Y vendrán muchos falsos, y dirán, allá está, no vayáis ni le sigáis. Por eso dice la Biblia, examínalo todo. Entonces quiere decir que la iglesia tiene que enfocarse en escudriñarlo, como Jesús le dijo en San Juan 5:39. Pablo cita el 5:21 de 1 Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Ahora, la primera enseñanza o lo básico, la doctrina de Cristo, tenemos que ir dejándolo atrás y avanzar hacia lo perfecto. El Espíritu dice a través del apóstol Pablo, en el capítulo 6, el libro de los Hebreos, que dejemos, ¿verdad?, lo básico, las primeras enseñanzas, y avancemos, crezcamos, seamos maduros, dejemos de ser niños. Hay que avanzar. Por eso Pablo decía, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dejando atrás el pasado,
de su vida, pero también le da una enseñanza a los hebreos, a los creyentes de la palabra de Dios, que debemos dejar lo básico, porque hay gente que se queda con lo básico, nunca crece. Por eso hay que hablar sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Cuando era niño, hablaba como niño. Hay gente que todavía predica en los diferentes movimientos habido y por haber respecto al cristianismo, al evangelio, y ellos predican como niños, porque su enseñanza es basada en lo básico. Echa fuera un demonio, sana un enfermo, la doctrina de arrepentimiento, de bautismo, imposición de mano. Y con eso se queda. Predica lo básico. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrían espíritus engañadores. Por tanto, dice que van a haber maestros, dice, conforme a su propio deseo, y se amontonarán, y que no iban a tolerar la sana doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres, y el capítulo 4, ¿verdad?, de 2 Timoteo. ¿Cómo se le dice? Predica rápido, aprovecha, gana terreno, viene tiempo difícil. Ya estamos en la última edad, la edad de la Odisea, ¿verdad? Donde la apostasía inundó, invadió, se apoderó y ya se sentó en el trono de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. En el capítulo 2 Pablo habla sobre, porque le preguntan respecto a la venida del Señor, al encuentro con el Señor. Entonces Pablo dice, ya yo le enseñé sobre eso, tengo necesidad de volverle a hablar y enseñar. ¿Ve? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba con vosotros le enseñé esto? Que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, y el espíritu que sale, como dice, de la espada, o el espíritu que sale de su boca. Y Pablo dice, no dejáis mover de esta enseñanza, de esta doctrina, bien sea por palabra o por carta que os hemos dado. ¿Ve? El 2.15. Entonces, ya en el tiempo de Pablo había comenzado, también el apóstol Juan lo dice, en primera de Juan capítulo 2, verso 18, habéis oído del anticristo, ¿verdad?, que viene, pero ya salieron, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El apóstol Pablo lo habla también en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de que habían salido algunos y estaban perturbando la fe de muchos. Y el capítulo 15, cuando Pablo subió con Bernabé a capítulo 15, el libro de los Hechos, subieron a los apóstoles que eran antes que Pablo, a los ancianos, a la iglesia en Jerusalén. Dice que cuando aprobaron la carta que se le iba a dar a los gentiles, dice la Biblia que ahí expresaron, porque han salido algunos sin ser aprobados por nosotros. Había un orden. Y estos que habían salido estaban perturbando la fe de muchos, que ya no había resurrección, de tal manera que las malas conversaciones corrompieron la buena costumbre entre muchos. Y Pablo habla a los hermanos de Galacia, dice, estoy sorprendido de que tan pronto os habéis apartado de aquel que os llamó por su gracia para recibir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que muchos entraron encubiertamente, con una apariencia, con un disfraz, aparentando ser, y pervirtieron el evangelio de Jesucristo. Pero quiero que ustedes entiendan que si aún nosotros llegáramos con un evangelio diferente del que hemos anunciado, o un ángel, un mensaje, ¿verdad?, viniera usted diciendo, o el otro, o fulano, perencejo, el que viniera con un mensaje diferente, un ángel del cielo que bajó, que le apareció, que alguien diga que tuvo un encuentro con un ángel y traera un evangelio diferente del que hemos anunciado,
del que se le ha predicado, del que se le ha enseñado, en ustedes han sido doctrinados, sea anatema. Porque el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, era el cumplimiento de la profecía hablada por los profetas en los salmos, ahí en el Antiguo Testamento. Ese evangelio, que lo conocemos como en el Nuevo Testamento, era la palabra profética que Dios habló por su santo hombre, que había tenido cumplimiento, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Romanos 10:4, Romanos 13:10. Cristo cumplió, he venido a cumplir. Ahora conseguimos que muchos con apariencia de piedad, ahora ve esto, no es solamente tener una apariencia de piedad, porque a Pablo le hicieron persecución piadosos. Cuando Pablo predica en su primer viaje, el capítulo 13, versículo 50-51, dice que los judíos instigaron, ¿verdad? Provocaron, incitaron y convencieron a mujeres piadosas de ir contra Pablo. Entonces, mujeres piadosas, mujeres que vivían una vida apartada, consagrada, dedicada, mujeres que daban limosna, ofrendaban, ayudaban a los pobres, a los huérfanos. ¿Ve? Mujeres bondadosas, de una vida de justicia y de santidad, con devoción y adoración a Dios. Pero los judíos que estaban contra Pablo, como esas mujeres pertenecían a su creencia farisea y se congregaban en sus sinagogas, en sus templos, mujeres de la nobleza, de la alta sociedad, mujeres reconocidas como mujeres santas, ellos la convencieron para que fueran contra Pablo, contra el mensaje de Pablo, rechazando y negando el mensaje de Pablo. Esto es muy importante. Amén. Por eso dice, por el fruto conoceréis el árbol. Entonces, la Biblia dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicaba a los gentiles, creído en el mundo, justificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria. Pero dice la Biblia, cuando Pablo habla a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad. Sé que mucha gente que va a tener una apariencia de piedad pareciera ser, pero negará la eficacia de ella. Por lo menos ahí en el caso de estas mujeres, negaron la eficacia de la piedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no escudriñaron, porque no pusieron interés, porque no fueron diligentes en escudriñar las escrituras, sino que se dejaron convencer, incitados por hombres que tenían apariencia de piedad, nombre, renombre, decían ser maestros de niños, instructores y doctos, la gente que conformaba la gran religión farisea, los maestros de las congregaciones, y convencieron a esas mujeres, y las mujeres, en vez de escudriñarlo, examinarlo sobre la vida de Pablo, por qué este hombre está predicando esto y hablando de un llamado Jesús, profeta de Galilea, que estuvo en Jerusalén y murió y crucificado, ¿verdad? Entregado por Poncio Pilato y Herodes a los romanos y siendo crucificado, pero él dice que resucitó entre los muertos y que le apareció a él y le mandó a predicar que en el nombre de él la gente recibiría perdón de pecado y vida eterna. El que le oía y le creía y le aceptaba, que ese era el verdadero Dios y la vida eterna, la gente no puso interés. Hay veces que la gente oye algo y lo cree sencillamente, sin poner interés sobre ese algo que está creyendo. No le crea toda cosa.
No le crea a todo espíritu, a toda persona, a todo predicador, porque tenga nombre de pastor, de apóstol, de evangelista, de obispo, arzobispo. No. Usted debe examinarlo. Porque Jesús dijo que hay ciegos y guías ciegos. Y Jesús acusó a escribas y fariseos, gente religiosa, gente piadosa. La Biblia dice que Jesús dijo: todo lo que ellos manden que hagan, hacedlo, mas no sé como ellos. Está viendo que era gente piadosa. Tenían fundamento. Dice que ellos diezmaban de la menta, de la ruda, del comino, del enherdo. ¿No es así? Amén. Pero una parte se le había escapado. Habían dejado lo mejor de la ley, la justicia y el amor. Pero hacían, dice, cultos. Enseñaban, hacían cultos de adoración. Por tanto, aquí tenemos que poner interés en conocer la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del Señor. Amén. Porque hay gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Entonces, que seamos diligentes, capítulo 2 del libro de los Hebreos, en lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y si alguno está edificando, mire bien cómo está edificando. Y someta a prueba su propia edificación. ¿Cómo la vas a poner a prueba? Por la palabra. Porque si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra. Si alguno está viviendo en el cristianismo, ¿verdad? En la muerte y resurrección de Jesucristo, y profesa ser cristiano, examínese. Que su vida esté acorde, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad. Si alguno se cree religioso, entonces dice la Biblia, pues, mire bien, porque la religión pura y verdadera, aprobada por Dios, es que visite a los huérfanos, a las viudas, que haga bien al que aún no te hace bien, que le dé al que no te dé, que preste al que no te presta, que ame al que no te ama, que ame aún tu enemigo. Porque aquí hay que alcanzar lo que llamamos perfección. Amén. Porque el ejemplo fue Jesucristo, y Jesucristo aprendió obediencia en el sufrir y llegó a ser perfecto. Hebreos 2:10, ¿verdad que sí? Amén. Y 11, 2:10, 2:11. Y Hebreos 5:7-8. Y como yo he hecho, haced vosotros. Como me hicieron a mí, harán a vosotros. La Biblia dice que Dios escogió el piadoso para él. Líbrame, Señor, porque se han acabado los piadosos, decía el profeta. ¿Ve? Y el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Entonces, ¿tú quieres vivir piadosamente? Vas a recibir persecución, menosprecio, desprecio, desecho. Como fue, será. Como se hizo, se hará. ¿Quién le hicieron esto? A Jesucristo. Al árbol verde, cuánto más al árbol seco. El padre de familia, cuánto lo más de su casa. Entonces tú tienes que tener una identificación, asegurarte que tú estás en esto. Asegúrate. Si usted no se asegura, entonces no mintáis contra la verdad, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? ¿Sabes pues que Jehová ha escogido el piadoso para sí? Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando aún en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confía en Jehová. ¿Ve? Jehová ha escogido el piadoso para él. Por eso Jesús fue piadoso.
y predicó sobre la piedad. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los mismos discípulos quisieron condenar en oportunidades andando con el Señor. Quisieron dice, callar a la voz de Bartimeo, le dijo: da grito tras nosotros. Señor quiere que pidamos fuego, que como hizo Elías, y descienda fuego y los queme. El Señor dijo, los reprendió, le dijo: no sabéis de qué espíritu soy. No he venido a condenar las almas, sino a salvarlas, no a perderlas. Si supiera y conociera, misericordia quiero, dijo el Señor, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Parece que la doctrina de Cristo, cuando dice allí en 2 de Juan 2:10, que si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido ni le recibe en casa. Porque hay gente que dice profesa ser cristiano, pero está lleno de odio, de rencor, de malicia. Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos habla sobre una vida, hermano, nueva. Hace morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted o yo o nosotros profesamos ser cristianos, ¿verdad? Creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo y pertenecemos a alguna federación, alguna organización, alguna denominación, con el nombre que sea, pero tenemos estas cosas, todavía no hemos sido creados en la justicia y la santidad de la verdad, en el nuevo hombre, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Usted no ha sido escogido por Dios. Dios escoge el piadoso. El piadoso muere a estas cosas, en lo cual les dice: vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dale, pues, dale los aplausos si te vas a alabar. Gloria a Dios, a su nombre. Dios quiere un nuevo hombre. Dice la Biblia: es creado según la justicia y la santidad, donde no hay ni judíos, ni griegos, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Se va a ver que Cristo es el todo de tu vida y es en todo aquellos piadosos. A su nombre. Entonces el discípulo amado Juan, el menor, tenía un carácter. Quería hasta que cayera fuego y quemara a los samaritanos. Y el Señor los reprendió. Él tuvo que aprender. Él tuvo que ser procesado. Entonces tu carácter, mi carácter, tiene que ser procesado. Porque nosotros nacimos en pecado, nos formamos en maldad, ¿verdad? Y se forma en nosotros, en nuestra alma, una naturaleza pecaminosa de un hombre airado, iracundo, soberbio, arrogante, creído, orgulloso. ¿Ve? Pero el Señor dice que debemos despojarnos de ese hombre que nació en pecado y se formó en maldad, esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que despojarnos y vestirnos, dice, y vestirnos o vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tiene que dice, un conocimiento pleno, absoluto. Por eso tiene que conocer altura, anchura y profundidad, longitud, todas las medidas del Señor. Aquí hay que examinarlo todo, aquí hay que poner interés. Aquí hay que poner interés, hermanos. Sé sabio, hijo mío. Hay un proverbio que habla: sé sabio, hijo mío, y tendré yo que responder al que me trae agravio o al que me quiera acusar o condenar. Porque el hijo sabio alegra a su padre,
pero el hijo necio avergüenza. Proverbio 27:11. Sé sabio, hijo mío. ¿Por qué? Para que no dale lugar al diablo, para que nadie venga a acusar y decir, sí, pero tú dices ser, pero mira, ve esto. O de repente en la misma congregación, pero usted dice tener la doctrina verdadera, pero ahí está Perencejo y Sutanejo, y ellos son así y son asados. Hermano, no avergoncemos la doctrina. Es tiempo de renovarnos, es tiempo de dejar de ser niños, es tiempo de madurar, de ser adulto. Es tiempo de dejar atrás, habiéndonos despojado del viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre que es manso y humilde de corazón. Aprendamos de él, el ejemplo que nos dio él, el ejemplo que nos ha dejado el Señor. A su nombre. Amén. Vestido pues como escogido de Dios. Si nosotros decimos que somos escogidos, que fuimos escogidos, como dice Efesios 1:3 al 10, escogido en él, ¿verdad? 1:4 al 10, escogido ante la fundación del mundo, que Dios tuvo complacencia, nos eligió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de él. Entonces, vestido como escogido de Dios, santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los unos a otros, perdonad unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Si somos escogidos, no es jactarnos y decir yo soy un elegido, creo a la predestinación, ya estuve en la mente de Dios, salí de Dios, vuelvo a Dios, y tenemos una vida diferente a lo que es un escogido. Los que son de Cristo han crucificado su deseo, su carne, en las pasiones y deseos. Amén. Despojado sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne, dice, en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sé agradecido. La palabra de Cristo more abundantemente, en abundancia en vosotros, enseñándonos unos a otros con toda sabiduría, pero dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, que salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que vaya a hacer, desea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Canta con gracia, canta agradecido. Salmos, himnos, cántico espiritual. Por eso aquí Efesios capítulo 4 nos habla el capítulo 4 verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido dice, ajeno el entendimiento, oscurecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dureza, cuando el corazón se endurece, está corriendo peligro la persona. Por su corazón endurecido y no arrepentido, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces, la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Ve? Vestido del nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Enseñando toda mentira, habla verdad cada uno con su hermano, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación y dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Así que puede haber todas estas cosas, y por eso aquí nosotros estamos centrados en que el hombre y mujer de Dios debe poner interés en leer, escudriñar la palabra de Dios, examinarlo todo. Hermano, esto tiene altura, anchura y profundidad. Imagínate que hay gente que puede tener apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la piedad.
¿Y por qué? Porque cree a cualquiera cosa y no toma el ejemplo. Aquí hay un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 17. Los hermanos de Berea, cuando Pablo predica en Berea, dice la Biblia que los de Tesalónica, dice que allí corrieron a Pablo, ¿verdad? Entonces, dice que los judíos, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jackson y procuraban sacar al pueblo. Pero no hallando, trajeron a Jackson algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hay gente que piensa que tú estás predicando algo contra la buena voluntad de Dios, porque tú hablas de cosas que ellos no entienden, porque ellos todavía se han quedado ¿en qué? En lo básico. Ellos hoy ya son niños. La Biblia dice que seamos niños en la malicia, pero maduros en modo de pensar. Y entonces piensa como pensaron los hermanos o las personas que estaban en Tesalónica, que Pablo estaba predicando algo extraño y raro y que estaba perturbando la fe de la gente y que eso no era de Dios. ¿Ve? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Pero entonces ahí vino el arremetimiento. Ahora, en el capítulo 17, versículo 10, eso es el libro de los Hechos, dice que cuando llegaron a Berea, Pablo predicó en la sinagoga de ellos. Pero dice que esta gente era más noble que los que estaban en Tesalónica. Y recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí hay que escudriñar las escrituras. A ver si la doctrina que yo estoy oyendo, la que se me está predicando, la que se me está enseñando, a ver si esa doctrina es del hombre que la está predicando o es de Dios. Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, bueno, vea, oiga. Porque por el fruto conoceréis el árbol. Y si alguno habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Usted debe examinarme a ver si lo que yo estoy predicando viene de mí mismo y estoy enseñando como mandamiento de Dios doctrina de hombre. Usted debe examinarme, probar mi espíritu, si estoy llevando un fruto conforme al fruto del Espíritu de Dios, si estoy fundamentando el pueblo en el fundamento único que hay en la Biblia, el cual colocó Dios a través de Pablo a los gentiles, o si estoy fuera de ese fundamento. Porque tú necesitas asegurar la eternidad que Dios te prometió. No sea que tú estés oyendo a un ciego y estés siendo encaminado a seguir a un ciego. Porque si el ciego cayere en el precipicio, en el abismo, se perdiera, fuera condenado, todo aquel que le sigue, que le creyó, que le obedeció, también caerá ahí. Mateo 15:13, dejalos, son ciegos, guía ciego. Toda planta que mi Padre celestial no plantó será desarraigada. Mateo 23:23, dejalos, son ciegos, escribas y fariseos ciegos. ¿Ve? Por eso hay que examinarlo aquí todo. El Proverbio 27:23 dice: mira bien por el estado de tu oveja. Hay que ver el estado de las ovejas, porque la riqueza no durará para siempre, dice la Biblia. Hay que mirar bien a las ovejas si están enfermas, si hay una sarnosa, tuerta, con pierna quebrada.
para sanarlo. ¿Y qué le va a sanar? La palabra. La palabra es medicina. Y aquí le traeré sanidad y medicina, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahí está la palabra. El que vela, dice, el que cuida de la higuera comerá de ella. El que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. Yo quiero ser honrado, así que debo velar por los intereses de mi Señor. Amén. Debo cuidar de la higuera del Señor. Debo ver por el estado de las ovejas, en el ángulo que lo busquemos, en la manera como podamos descifrar esto, simbólicamente, en sentido figurado. ¿Te demanda Dios a ti? ¿Me demanda a mí? Porque no solamente, no a usted porque usted es el pastor, porque usted es el predicador, y a usted, amado, no le crea todo espíritu. Primera de Juan capítulo 4. Examínalo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Ajá. Que pongas interés, Hebreo capítulo 2, en las cosas que oíste. Y en la naturaleza pecaminosa, eso es para todo. La ira, el enojo, la blasfemia, la mentira, el engaño, todo eso tiene que morir. ¿Ve? Murmurar, quejarse. Los que son de Cristo crucificado, dice, su carne en las pasiones y deseos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, de eso cosechará. Examinarlo todo. Mire bien cómo está edificando. Meta a prueba tu propia obra. Hebreo capítulo, Gálatas capítulo 6, versículo 4. Someta a prueba. Con la palabra. Porque tú necesitas examinarte. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero dice para los que no andan conforme a la carne. Ahora, si tú andas en la carne, si yo ando en la carne, condenación hay. Porque el que nace de carne, carne es. El que nace de espíritu, espíritu es. Jesús le habló a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y la carne para nada aprovecha. San Juan 6:63. ¿Ve? Romanos capítulo 8, versículo 1. Hay condenación para los que andan en la carne. Gálatas 5:16. Dos seres hay y pelean el uno al otro. Y en el 19 habla que lo manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, mentira, hechicería, enemistad, pleito, contienda, hipocresía. Jesucristo le dijo: cuídense de la doctrina de los fariseos. Mateo 16, 11 y 12. Y Jesús le dijo: no entendéis. No le estoy hablando del pan secular, le estoy hablando de la doctrina, de la manera de ellos. Son hipócritas. Cuídense de la hipocresía. Hable verdad cada uno con su hermano. Sea transparente. Aquí necesitamos, hermano. Por eso dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es conforme a la piedad, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 4, ¿verdad? No le diga bienvenido. Esto es bastante delicado. No te complazcas con él. Porque al malo, al impío, dijo Dios: ¿tú qué tú tienes que hablar de mi ley? Y está predicando y diciendo. Y Pablo, cuando habla de Romanos capítulo 2, habla de fariseos, judíos, apodados judíos, se apoyan en eso. Somos los judíos, los descendientes de Judá, de la tribu de donde vino supuestamente el Cristo. ¿Ve? Y dice Pablo: ustedes dicen ser maestros de niños, instructores y doctor. Pero tú que dices que no se ha de robar, te complace con el ladrón. Que no se ha de adulterar y favorece al adúltero, porque te da un beneficio. Hay que decirle la verdad al adúltero. Ahora hay que sabérsela decir, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Verdad?
Y saber también a dónde decírselo, porque el hombre de Dios debe saber hablar, porque Dios le da boca de sabio y oído de sabio para saber hablar y dar palabra al cansado. Y ver a alguno caído, buscar de levantarlo. Y si ve a su hermano cometer error, le dice, y alguno le hace salir del error, ha salvado un alma y cubrirá multitud de pecados. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a Él. Dale la gloria. Amén. Aleluya. Pero hay que hablársela. Entonces no se complazca. Hay que saber hablar. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, y delante de los incrédulos menos. ¿Verdad que sí? Amén. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 14 y versículo 24. Amable para con todo. Amable o afable. De buen espíritu, agradable, manso, humilde. Que en todo adornen la doctrina de Dios. El ornato, es de adornar, arreglar. ¿Con qué? Con justicia, con santidad. Amén. Con un espíritu afable, agradable, dulce, amoroso. Como Pablo decía, que ruego por el amor, por la ternura de Cristo. Imagínense, hermano. Ahora, estamos procurando hallar ese espíritu en la congregación. Amén. La doctrina de Cristo. Un espíritu dulce, amoroso, vestido de amor, vestido de humildad, revestido de humildad. Que adornen el ornato, lo que embellece al pueblo de Dios. Tú habla conforme a lo que está de acuerdo a la sana doctrina, le dijo Pablo por el Espíritu a Tito en el capítulo 1, versículo 1. 2, 3 y en el verso 10 le dice: manda que no prediquen otra doctrina o diferentes doctrinas. ¿Cuál doctrina tenía que ser predicada? La de Cristo. La que siguieron los apóstoles. ¿Y dónde aparece? Bueno, el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia? Tenían todas las cosas en común. Eran piadosos, de un solo corazón y una misma alma. Nadie decía ser suyo. Ahí no había avaricia, no había egoísmo. Hubo uno que manifestó avaricia, egoísmo y quiso tentar al Espíritu Santo. Fue Ananías, ¿no es así? Y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos, y cayó atravesado por el ángel. El ángel lo atravesó. ¿Por qué consentiste con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le diste lugar al diablo? Para que te tentara y cayera en la tentación. ¿No estás viendo que todos los demás están despojados de sus bienes? Todos los demás han tomado las enseñanzas de Jesucristo. Quieren ser perfectos como el Padre. Todos los demás tuvieron esa enseñanza. Vivieron la experiencia cuando aquel tenía mucho y que se volvió atrás porque tenía muchos bienes, no quiso tomar su cruz y seguirle. Pero tú no te has dado cuenta, Ananías, Zafira, que todos se han despojado. Y Bernabé vendió su heredad y la trajo, lo puso a los pies del ministerio. Y de aquí se ha sacado y se la ha dado al pobre, al huérfano, a la viuda. ¿Para qué consentiste en tentar al Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para que muera! ¡Ayuda! ¿Estamos viendo? Todos los demás habían despojado la vieja naturaleza. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. Eran de un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma. Y dice, de corazón servían al Señor con alegría. Y compartían en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? Piadoso. Todo lo hemos dejado, Señor. Hemos dejado todo. Tú nos dijiste que si alguno no dejaba lo que tenía y tomara la cruz y viniera en pos de ti, no podía ser tu discípulo. Lo hemos dejado todo. ¿Me ama más que a esto?, le dijo el Señor a Pedro después de resucitar. Amén. Sí, bueno, anda a apacentar, a pastorear. Pedro había dejado todo. Jacobo, Juan, todo. Entonces, Ananías, ¿por qué consentiste en tu darle lugar al diablo? ¿Vendiste la heredad en tanto? Sí, ya había por allá ocultado. Hermano, entre el pueblo de Dios tiene que haber transparencia. Amén. Cuidado de la levadura de los fariseos.
Hay que dejar la mentira, hay que dejar la hipocresía. Eso desagrada a Dios. Dios escogió al piadoso, amoroso, misericordioso, los pasos de Cristo, para que sea de Él. A su nombre. Amén. Cuando Ananías y Zafira le dieron lugar al diablo, Satanás se apoderó. Jesucristo lo dio todo. Siendo rico, se hizo pobre. Dejó el cielo y vino a la tierra. Y tomó forma de siervo, dice Filipenses 2:5, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya sabéis el amor del Señor, que siendo rico se hizo pobre. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Los apóstoles tuvieron el mismo sentir. Dejaron todo, tomaron su cruz y siguieron al Señor. Las mujeres también abandonaron, y todos, dicen, eran de un mismo corazón y servían con alegría. Esa es la doctrina de los apóstoles, conforme a la piedad. Ellos siguieron los pasos del Señor. Por eso dice, edificaron el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20. Pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, vaya hacia allá. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó. Como el Señor hizo, hicieron ellos. Como el Señor anduvo, anduvieron ellos. Y enseñaron que se hiciera así. Y se le mandó: no reciban a alguien que diga ser, pero que no tenga esta doctrina en sí. Que no tenga esta doctrina en sí. Por eso se habla de despojar al viejo hombre, morir a esa naturaleza pecaminosa, crucificar. El mundo me crucificaron a mí, yo al mundo. Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar. Nace de carne, carne. Nace de espíritu. Hay que nacer del espíritu y del agua. Hay que nacer, tener un nuevo nacimiento. Porque si no, no te edifica, no te conviene. Porque Dios no te ha escogido. No hay confirmación, no hay seguridad de que Dios te ha escogido. Dios escoge el piadoso para Él. En la línea apostólica. Y se desprendieron todo. Y nadie decía ser suyo lo que tenía. ¿Verdad? Por eso se mandaba que no enseñen diversas doctrinas. Y había una supervisión. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, dejó a Tito en Creta para que corrigieran lo deficiente y mandaran a que no enseñaran otra doctrina. Cuídate tú de la doctrina que has seguido. Vela en eso. Y a cualquiera que tú veas que esté extraviado y no esté predicando eso, exhorta, amonesta, dice, corrige. Para eso te dejé allá. Porque había un orden. El Espíritu velaba por la salvación. El Espíritu estaba velando por ese pueblo, el cual se había pagado un precio. Por eso no se puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás anda como león rugiente, buscando una apariencia, dice, como un león, intimidando, acobardando. Y con una manera astuta, sagaz, entró en los hermanos de Galacia y sorprendió a Pablo, que tan pronto se habían apartado. Y Gálatas insensatos, tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por su gracia para recibir un evangelio, un mensaje diferente. No conforme a la piedad, no conforme al amor, no conforme a la misericordia. A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen uno a otro. En esto conocerán. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no es jactancioso, no se goza de justicia, mas se goza de la verdad. Nunca deja de ser. En que se amen unos a otros. Por eso Dios no puede ser burlado. Capítulo 6 del libro de los Gálatas, versículo 6. El que siembra para la carne heredará corrupción, muerte. Por eso no es que
jactemos, yo creo y yo voy a la iglesia y yo soy eso. No, hermano. Dios no puede ser burlado. Hay condenación para los que están en la carne. Necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de verdad. Por eso dice, hable verdad con su hermano. Y si alguno pecare contra ti, llámalo. O si él pecó contra ti y viene a ti, recíbelo. Y confiesen sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Procura tu salvación con temor y temblor. No tengas nada oculto en tu corazón. Eso son oscuridad que hay dentro de la persona. Cuando hay hipocresía, cuando oculta cosas. Procuremos la salvación con temor y temblor. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Amén. Hable verdad cada uno. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Iracundo, soberbio, orgulloso. Aquí tenemos que nacer del nuevo. El nuevo dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Veamos cómo fue Jesucristo. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Viene alguien y no te ha convertido en la doctrina de Cristo. Entonces le estamos viendo en el error donde está. Procuremos sacarlo del error con palabras sabias, como gente que hemos alcanzado boca de sabio para saber hablar y darle palabra al cansado, oído de sabio para oírlo. ¿Ve? Porque si alguno ve a su hermano, dice, caer en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espíritu, que soy palabra de Dios, que soy palabra de Dios viviente, que la palabra ya se ha encarnado, que ya no vive usted ni vivo yo, vive la palabra en nosotros, que vive Cristo en nosotros. Vosotros que sois espirituales, con la boca de sabio, la sabiduría, dice, restaurarle con espíritu de sabiduría. Restauremos las almas, restauremos las vidas. A su nombre. Gálatas capítulo 6 versículo 2. Restaurémosle. Todo pecado o toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de muerte, el cual yo no digo que se pida, que es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 5 versículos 16 y 17. Todo pecado es condenado por Dios, pero hay pecado que de muerte, que es la blasfemia del Espíritu Santo. Cuidémonos mucho más de la blasfemia del Espíritu Santo. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso sea todo hombre pronto para ¿qué? Para oír y tarde en hablar. Amén. No juzguemos sin conocer. No hablemos sin tener veracidad, prueba por la Sagrada Escritura, con testigos, de gente de testimonio de que eso es verdad, para que no participemos de pecado ajeno, ni nos hagamos partícipes de pecado, para que nos conservemos puros. Amén. Gloria a Dios. Dale los aplausos al Señor. Aleluya. A su nombre. Eso dice el Señor. Ahí está Efesios capítulo 5, Efesios 11 al 16, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. No participe, cuidado. Entonces, examínelo todo. Amén. Eclesiastés capítulo 5. Cuando vengas a la casa de Dios, no te apresures a proferir palabra delante de Dios. Más bien, tu oído a oír. Eso es lo que quiere Dios. Mateo 12, 36 y 37. Por tu palabra serás justificado, por tu palabra serás condenado. Cuidado. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Mejor no me hubiera conocido que habiéndome conocido vuelto atrás del santo mandamiento, dijo el Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Capítulo 10, libro de los Hebreos, versículo 26 al 38. Si pecaron, dice, deliberadamente, voluntariamente, después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. Una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Hermano, tengamos temor. Aquí tenemos que preparar ya nuestras vidas. No le dé lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Ni le sea tropiezo a ningún hermano. Porque hay de ti. El Señor dijo, los tropiezos van a venir, pero hay de aquel porque vengan los tropiezos. Lucas capítulo 17. Cuidado. Efesios 4:27. No le dé lugar al diablo. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No le ignoremos. 2 Corintios 2:11. Primera de Pedro 5:8. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás está buscando. Él entra encubiertamente y él busca de cómo derribarte y destruirte a ti y a mí. Y él busca cómo separar la obra de Dios. Ahora tú tienes algo que hacer. Examínate por la palabra. Y lo que tú vayas viendo que esto está fuera de orden en tu vida, arréglelo. Porque pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. Y aquel que es usado para hacer tropiezo y hacer daño en la obra, le dice el Espíritu a través de Pablo, cualquiera que haya sido usado para traer esta separación, división y desviar a mi hermano, a mi hermana, turbarle la fe, llevará la sentencia. Llevará la sentencia. Gálatas capítulo 5, versículos 8 y 9. Del versículo 6, porque la fe obra por el amor. Entonces es el amor, la doctrina de Cristo. Es el amor, es la misericordia, es la compasión, es la entrega, es la santidad, la dedicación. Es de vivir para los demás. Si alguien dice ser cristiano, no está viviendo como vivió Cristo para los demás, en obediencia a la palabra, porque Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Si usted no vive para lo que está escrito, de la manera como está escrito, usted no está siendo confirmado en la fe apostólica, en la doctrina que conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la piedad. No nos engañemos. Cualquiera, esta persuasión no procede de Dios. Satanás tratará de persuadir, de convencer. Eso no es. No, eso no es. Hermano, por eso es que aquí estamos llamados, en verdad tenemos un compromiso de examinarlo todo. Amén. Ya han salido por el mundo. Ya estamos viviendo los últimos minutitos de la última edad. En los postreros días. ¿Cuál es los postreros? Por los últimos. ¿Cuántas edades son? 7. Y en la última edad, el misterio de Dios se consumará. Y el tiempo no sería más. Le estaba contando hasta mañana, anoche, a mi esposa que le mandó un mensaje a un varón y el varón me dice, oye, ya veo que tiene ahí el mensaje identificando al hermano Braja, pero y tienes ahí la pirámide con la arcoíris y eso representa el movimiento de homosexuales y aquello y lo otro. ¿Qué tiene nada que ver? El arcoíris, Dios identificó a los homosexuales con el arcoíris. Entonces Satanás es ladrón, ¿no es así? Satanás agarró el arcoíris y se está identificando con homosexuales del arcoíris. Pero la Biblia dice que mi arco puse que en las nubes. Aleluya. Génesis 9:13. Cuando bajaron los querubines, cuando Ezequiel tenía un arcoíris, un trono y un arcoíris. Capítulo 4 de Apocalipsis, él dice: el Señor sentado en el trono tiene un arcoíris. El mensaje de la séptima edad, el ángel capítulo 10 del libro de Apocalipsis tenía un arcoíris. Que Satanás se robó el arcoíris, a mí no me interesa. ¿No es así? Satanás es un ladrón, se robó el arcoíris. Es como la iglesia católica se robó la cruz. ¿La cruz le pertenece a quién? ¿Pablo era mensajero de qué? De la cruz. ¿La cruz le pertenece a quién? A los cristianos. A los piadosos, que son mensajeros del mensaje de la cruz. Que por amor Dios se hizo carne, se hizo un hombre. Se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y se levantó después de entre los muertos y mandó a anunciar que Él es la resurrección y la vida. La cruz le pertenece a nosotros, los cristianos, pero el diablo se la ha robado. A su nombre. Amén.
crea eso y no examina. No, que eso es la identificación de los homosexuales, el movimiento, ¿cómo es que llaman el movimiento SL? No sé qué cuestión. ¿Quién lo sabe? L. L. N. GT. GTB. Entonces ahora no, que eso se identifica. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa la palabra. El Señor le dijo a Noé: mira, mi pacto pondré en las nubes, para decirle a ustedes, cada vez que lo veas, yo haré memoria de que nunca más destruirá el mundo con un diluvio. En el trono de Dios aparece un arcoíris. Amén. Amén. El mensajero, capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El ángel fuerte tenía ¿qué? Un arcoíris, el ángel del pacto. ¿Sabe quién es el ángel del pacto? Jesucristo. Amén. Amén. Que el diablo vino a robárselo, a mí no me interesa. Que se identifican ellos. Que se identifiquen ellos. Yo me identifico por la Biblia. Amén. Que la gente tiene apariencia de piedad. Que tenga, la Biblia dice que ya uno tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia. Y por eso, porque dice la Biblia, y algunos tenían apariencia, pero no eran de la piedad, entonces yo voy a dejar de actuar piadosamente, porque aquello no. ¿Quién le dijo eso a usted? Está lo verdadero y lo falso, lo uno y lo otro van caminando paralelamente. Amén, amén. Pero usted tiene que tener seguridad que usted no está viviendo una vida superficial, de apariencia, sino que tú estás viviendo una vida, hermano, confirmada, porque dentro de ti está eso. Y los frutos te dan a conocer y el carácter te identifica que tú estás en el Espíritu del Cristo, viviendo el Evangelio del Señor en una vida santa, obediente, pura a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que pasa con la gente. La gente escucha algo y le cree sin saber el fondo, la raíz o la razón de eso. Aquí tenemos que poner interés, aquí hay que volver a las escrituras, aquí hay que estudiar la palabra. Amén. Porque es tu salvación, es la vida eterna. Amén. Gente que va a cualquier congregación, hermano, no vaya a cualquier congregación. Yo mismo le he dicho a la gente aquí: examíneme a mí por las escrituras. Amén. Porque si yo soy un ciego y te estoy guiando, donde caiga yo, me pierda, donde vaya yo, va a caer tú. Examine. Aquí tenemos que procurar, y si tú ves que hay algo errado, pero hay un corazón contristo, humillado ante Dios, que reconoce y acepta, corrigiendo ese error y añadiendo a su vida lo que le falta, eso es algo digno. Amén. El profeta Abraham una vez, dice la Biblia, cuando la presión, cuando la demanda, que lo querían meter a la cárcel, y venía con tanta presión que llegó a su casa, y al rato que llega a su casa le llama a los abogados y él les sale de la cocina y le dice a la esposa: dile que no estoy, y coge hacia atrás. Cuando hizo la esposa mentir, cuando regresa allá, la mujer le dice, la esposa le dice: tú dijiste que no estaba. Y ella dice: bueno, yo no estaba en la cocina, yo estaba allá atrás. ¿Está bien? Pero al ratico le llamaron para orar por un enfermo. Y su conciencia le acusaba y su corazón. Entonces tuvo que llamar al abogado y decirle la verdad. Hermano, eso es digno de admirar. Le dijo: mira, cuando usted llamó, yo sí estaba aquí. Le dije a mi esposa que le dijera que no estaba porque estaba tan presionado. Pero aquí estoy. Reconozco que he fallado. Y el hombre del abogado dijo: ahora sí es verdad que confiamos más en usted. Tenemos mayor confianza en un hombre humilde, un hombre que me conoce. ¡Aleluya! Eso es digno. Amén. Hermano, eso te tiene que brindar confianza. Amén. Entonces de repente usted puede ver un error en su líder, predicador, guía espiritual, pero si él
demuestra humildad, aceptación, reconociendo la palabra, entonces usted dice: vamos buen camino, vamos de imperfecto a perfecto, estamos mejorando, estamos añadiendo a nuestra vida, así que vamos adelante, eso es lo mejor, ahí vamos pues, añadiendo a nuestra vida, vamos creciendo a su nombre. Mis queridos amados, con esto estoy terminando por la hora. Sé que la hora ha avanzado, pero hay muchas cosas que decir y difícil de explicar. Pero requiere de tiempo, requiere de dedicación, requiere de oración, requiere de ayuno, requiere de paciencia, de escudriñarlo, de examinarlo todo, de poner de nuestra parte. Mi hermano, mira, como decía el Espíritu a través del sabio Salomón, no hay tiempo de escribir muchos libros. La mucha letra cansa, fatiga la carne. Hermano, el fin del discurso es: teme a Dios. Amén. Procura tu salvación con temor y temblor. Arregle su cuenta. Amén. Sea sincero, transparente ante Dios y ante los hombres. Con sinceridad vengamos ante Dios y ante los hermanos. Amén. Vea la doctrina de Cristo, hermano, como es la naturaleza de nuestro Señor. Oh. No necesitamos otra. Miremos a Jesucristo y miremos a los apóstoles. Entremos en el Espíritu de Cristo, hermano. Y lo que hace falta a tu vida, Dios lo va a añadir. Amén. Ponte de pie. Le vas a decir: yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero tu naturaleza. Quiero tu naturaleza, Jesús. Ya no quiero seguir siendo como soy. No quiero seguir en el espíritu del hombre, en que fui creado como fui creado. Quiero cambiar. Quiero cambiar. No quiero seguir siendo el mismo. Quiero ser dulce. Quiero ser amoroso. Quiero que saque de mí la hipocresía, la mentira, la naturaleza pecaminosa. Hoy, Señor, al oír y creer tu palabra, me despojo de esta naturaleza mala. Tú dijiste que el que nace de carne, carne es. El que nace de espíritu, espíritu es. Aparta de mí la ira, el enojo. Aparta de mí, Señor, el mal carácter. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven. Moldéame. Haz una vasija según te parece hacer. Yo quiero ser nueva criatura. Quiero ser crucificado al mundo, a su manera, y vivir para ti, Señor. En esta hora, aquí estoy. La hora ha avanzado. El tiempo ya es corto. No quiero ser engañado, ni engañar a ninguno. No quiero ser tropiezo a ninguno, ni tampoco, Señor, que nadie me sea tropiezo. Como Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause daño. No me sea tropiezo. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Padre, Padre, pido en el nombre de Jesucristo, baja mi vida, baja mi alma, conviérteme y seré convertido, sáname y seré sano. Aquí estoy.
porque también creo tu palabra, Señor. Porque también creo tu palabra, Señor. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Ayúdame, Padre, a vivir piadosamente. Quiero ser piadoso. Quiero vivir una vida entregada como viviste en la tierra. Quiero vivir una vida de pasión, de entrega, de santidad, de justicia como viviste. Quiero vivir una vida como vivieron los apóstoles, los primeros creyentes, los primeros discípulos. La primera iglesia, que nadie decía ser suyo lo que tenía. Y te servían con alegría, de corazón. Y todos eran de un mismo espíritu, de un mismo ay, Señor, de una misma santa alabanza. Oh, Dios. Se preocupaban los unos por los otros. Y veían por la viuda. Y veían por el huérfano. Se amaban, se perdonaban. Se tendían la mano, Señor. Colaboraban unos a otros para el bien de su hermano. Ayúdanos para ayudar. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida piadosa. Queremos vivir conforme a tus sanas palabras. Y que la gente nos conozca que somos tus discípulos. Amándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Sobrellevándonos unos a los otros. Dios mío, tú dijiste, misericordia quiero, porque no condenaré a los inocentes, porque no vine a condenar, vine a salvar a los perdidos, no vine a condenar las almas. Misericordia quiero. Enséñanos a ser misericordioso. Enséñanos a ser piadoso. Enséñanos, Señor, a vivir una vida piadosamente, humilde, sirviendo para los demás, entregado a vivir tu evangelio, entregado a abandonarlo todo y seguir tu cruz, el camino de la cruz. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Salabá! Aquí estamos, Señor, en esta hora. Aquí estamos, Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Queremos vivir para ti, Señor, viviendo para el prójimo, amando a los que no nos aman, dándole al que no nos da. Oh Dios, bendiciendo aún al que no maldice. Padre, transfórmalo en el entendimiento, transfórmalo en el entender. Síñenos con tu verdad. Entra a lo más profundo de nuestros corazones. Convierte nuestras almas. Saca la naturaleza pecaminosa de nosotros. Danos fuerza para orar. Danos fuerza para ayunar. Dale fuerza a tu pueblo, a tu iglesia, para que ore, para que ayune. Dale fuerza a tu pueblo para que se despoje de sí mismo y que ya no vivamos ninguno de nosotros, sino que vivas tú dentro de nosotros. Oh Dios, he aquí la doctrina tuya queremos vivir. He aquí tu doctrina queremos vivir. En el nombre de Jesucristo. Por amor.